Hola muchachos, en este momento vamos a explicarles el procedimiento que utilizaremos para crear una base de datos. Lo primero que vamos a hacer es desconectarnos. Para realizar la conexión venimos acá, Database Engine, y él me va a presentar las instancias. Para mi caso, esta es la instancia que yo estoy utilizando. Es una instancia, es el nombre del servidor o el equipo en el que tú tienes la base de datos instalada. Te conectas, inmediatamente te conectaste, ves que aquí tú tienes un conjunto de carpetas, Database, Security, Server Object. Vámonos a Database. Vemos que aquí tenemos 4 bases de datos ya creadas por mí. Vamos a crear una nueva. Damos clic derecho, New Database. En este caso vamos a crear una base de datos para una clínica. Vamos a crear una base de datos para una clínica. Estamos trabajando en una clínica y queremos crear nuestra primera base de datos para comenzar a entrar pacientes y demás. En lo que tenemos que enfocarnos es en lo siguiente. Aquí tenemos una dirección en la que están las bases de datos. Esto es muy importante porque esta dirección en el que está la base de datos no es la correcta. Está en el C, generalmente eso se mueve a un disco externo. Tú tienes 2 archivos o 2 direcciones. Uno es porque uno de ellos es el archivo MDF, que es en el que se encuentran los datos, y el otro es el log, léase el LDF. De eso hablaremos más tarde. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a mover eso. Como yo quiero que esté en otro disco, porque por ley o por normas que no nos la inventamos nosotros, sino que la misma gente de Microsoft y administradores ya de base de datos nos dicen que debemos tenerla en un disco diferente del C. Esto es porque nuestras bases de datos crecen, nuestros logs crecen y el sistema operativo necesita una cantidad de espacio para manejarse. Aquí nosotros vamos a crear un lugar que se llame data. Vamos a entrarlo en algún sitio. Vamos a irnos a lee. En este caso vamos a enviar esto, nos vamos a lee y vamos a crear una carpeta que se va a llamar data, y dentro de esa carpeta nosotros vamos a crear nuestra carpeta de bases de datos, porque es posible que nosotros tengamos más de una base de datos. Vamos a llamarle clínica. Ahora retornamos a nuestro SQL Management Studio. Vemos aquí la carpeta data, clínica. Vemos acá, como me dice que el archivo de base de datos, el MDF, está en esa carpeta. Vamos a colocar el otro archivo en esa misma carpeta. Ojo, si usted está trabajando en un ambiente controlado y tiene los recursos para hacerlo, lo ideal es que usted tenga los archivos de MDF, la data, y el archivo de LDF, que serían los logs de la base de datos, en archivos o en discos separados. Esto es de ser posible. Muchas veces por recursos limitados no podemos hacer esto, pero es simplemente para que sepa que eso es una buena práctica. Ya le colocamos en donde va. Vamos a darle OK. Sencillo y fácil. Vemos acá nuestra base de datos creada. Nosotros tenemos ya nuestra primera base de datos llamada clínica. Para nuestra próxima clase, nosotros procederemos a insertar registros, a crear tablas en esa base de datos. Nos vemos en la siguiente.